Muy bien, decía que ya estamos acá, hoy estamos martes, miércoles. Día miércoles. Ayer como falté, miércoles. Ombliguito de semana, estamos listos con las noticias, amigos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Buenos días. Bueno, mandarles el abrazo, que el día sea bueno. Está haciendo frío en esta ciudad, la temperatura está en los 11 grados centígrados de esta Y hay hora. mucha neblina, además en la Simón Bolívar. Tenga mucha precaución si usted se dirige por esa arteria vial. Busque también otras opciones por las que pueda llegar a su destino. Vías alternas en todo caso. Buenas noticias, cortes de energía se suprimen el 20 de diciembre. Una buena noticia, a partir del 20 de diciembre ya no habrán los apagones en el país. Así lo ha confirmado la Presidencia de la República. Y al respecto, desde el Colegio de Economistas de Pichincha se sugiere al régimen otorgar al sector productivo créditos blandos a largo plazo y tasas de interés bajas para que se puedan recuperar tras los apagones, no solamente a la pequeña industria, a todos. Veamos. Veamos. Llegó a los ecuatorianos en las primeras horas de este martes a través de un comunicado de prensa de la Presidencia de la República, donde se anunciaba que desde el 20 de diciembre no habrá cortes de luz en el Ecuador. La decisión se sustentó en la recuperación de capacidad instalada, que por 10 años estuvo irresponsablemente descuidada, con el mantenimiento y recuperación de centrales térmicas e hidroeléctricas. Suman 696,7 megavatios al sistema eléctrico. Además, tras 14 años de espera y haber generado energía con una capacidad mínima, el proyecto Toachi Pilatón aportará 204 megavatios. A esto se suma la incorporación de nueva generación de energía para el país. Están operativos 100 megavatios de generación firme flotante y entre diciembre y enero se añadirán 501 megavatios más. Así también la compra de energía a Colombia. Las negociaciones se retomaron luego de conversaciones y acuerdos en beneficio de ambas naciones y finalmente la mejora de las condiciones meteorológicas. El presidente Daniel Noboa, en El Oro, se refirió al tema. Este año que ha sido lleno de retos, hemos tenido retos climáticos, hemos tenido incendios, hemos tenido un conflicto armado interno y para rematar, pues, nos dejaron hecho la casita desde el gobierno anterior en el tema eléctrico, que nos tocó resolver a nosotros. Y ya la próxima semana saldremos de este problema. Víctor Hugo Albán del Colegio de Economistas de Pichincha sugiere un beneficio al régimen que podría aplicar para mitigar los efectos por los cortes de energía eléctrica. Tenemos nosotros, por suerte, créditos que son de tipo blando, como son los del Fondo Monetario Internacional, que pueden inyectarse y capitalizar al BID, digamos, a Ban Ecuador y a la corporación financiera, que en este rato deben dar créditos blandos. ¿Qué significa créditos blandos? A largo plazo y con una tasa de interés que sea pagable, que no supere a la tasa interna de retorno de los negocios, de las pequeñas empresas. Entonces, ya eso depende de una política pública que debe emitir el presidente de la República. Anuncio que sin duda en más de un ecuatoriano genera expectativa, informó Héctor Romero. Y en otro tema, el registro oficial publicó la denominada Ley Antipillos, impulsada por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Esta decisión se dio en medio de cuestionamientos en torno a la legalidad del archivo de la normativa por parte del Pleno del Legislativo. El Gobierno Nacional cumplió con su objetivo de publicar la denominada Ley Antipillos en el registro oficial. Este martes 10 de diciembre, la normativa apareció al mediodía colgada en la página web de este organismo. La decisión del Ejecutivo fue respaldada por la bancada oficialista de ADN. La legisladora Inés Alarcón insistió en la legalidad del decreto, pues un proyecto urgente no puede archivarse en primer debate, según indica el dictamen 423UE de la Corte Constitucional. Lo que el presidente ha hecho es respetar la Constitución, respetar la ley, y al no tener un pronunciamiento en segundo debate del proyecto de ley Antipillos, lo que ha hecho es enviarlo por el Ministerio de la Ley. La oficialista Natalie Farinango indicó que el proyecto pasó al registro oficial tal y como lo envió el Ejecutivo, incluyendo el impuesto de entre el 1 y el 5% a las transacciones realizadas por la compraventa de vehículos usados. Por lo que he conversado con Presidencia, dicen que eso se va a reglamentar para no perjudicar tampoco a la ciudadanía y aplicar esa tabla progresiva.
pero hay que decir la verdad. La Asamblea Nacional le quedó debiendo a la ciudadanía. Las autoridades de la Asamblea Nacional condenaron que la Corte Constitucional haya permitido al registro oficial publicar la ley. Además, anunciaron la interposición de recursos legales. La Asamblea Nacional va a activar evidentemente una demanda de inconstitucionalidad por la forma e inclusive se está analizando también por el fondo respecto a la promulgación de esta ley. Para evitar que en este caso lleguemos a esa instancia en la que haya dos normativas publicadas y que los tomadores de decisiones en el futuro no sepan qué camino escoger. Legisladores de diversas bancadas esperan que la Corte Constitucional sea la entidad encargada de dirimir esta disputa. Ellos sabrán determinar cuál de los dos mecanismos es el que procede en este caso. La Corte, entiendo yo, que lo que debería decir es que le inadmito la consulta porque la Constitución es clara y una ley tiene un procedimiento ordinario. La Asamblea ha anunciado que por el problema que creó presentará acciones públicas de inconstitucionalidad. Ojalá lo hagan, pero ya crearon un problema jurídico. El registro oficial emitió un comunicado en el que afirma no ser un órgano dirimente ni tener la capacidad de realizar controles de constitucionalidad sobre las leyes publicadas, informó Álvaro Terán. Un impuesto entre el 0,75 y el 4,25% será el que deberán pagar quienes adquieran autos usados. Este tributo busca regular el mercado de compra y venta de vehículos y es parte de la ley para combatir el lavado de activos. Este pago, de esta tarifa entraría en vigencia en abril del 2025. Una vez que la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos fue publicada en el Registro Oficial, es ley de la República. Su objetivo es fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y la evasión fiscal en el Ecuador. Con esta ley se busca regular el mercado de compra y venta de vehículos, por lo que se genera un impuesto a quienes compren carros usados. La tarifa para este tributo será progresiva y no deberá superar el 5% de la base imponible del vehículo. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, la tabla donde se define el porcentaje del impuesto a pagar está relacionada con el monto de la venta del vehículo. Esto es, de 0 a $20,000, un impuesto del 0.75%, de 20.001 a 50.000, el impuesto del 1%, de 50.001 a $60,000, el 1.25%, de 60.001 a 70.000, el impuesto del 2.25%, de 70.001 a 80.000, el porcentaje de 3.25%, y de 80.001 en adelante, el impuesto será del 4.25%. Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que este impuesto entraría en vigencia para abril de 2025, pues aún debe publicarse la tabla con estas tarifas en el reglamento de la ley. También, el Servicio de Rentas Internas deberá realizar ajustes a su sistema informático. Con esta norma también se amplían las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero, entre las cuales se determina que el valor de multas por el no cumplimiento de obligaciones de quienes estén sujetos a reportar sus actividades deberá ser determinada por esta entidad. También se crean las sociedades anónimas deportivas, permitiendo que los clubes deportivos operen como empresas, a fin de evitar el lavado de activos. Y también se ejercerá control sobre los contratos que se generen con deportistas profesionales. Para la aplicación de esta norma, también se dispuso reformas a la Ley Orgánica de Transporte Público y al Código Orgánico Integral Penal. Informó Miguel Ángel Bedoya. Este 10 de diciembre continuó la audiencia de juzgamiento en contra de los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Maribel Barreno y 9 personas más. Esto, recordemos, por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Terán, en sus pruebas de descargo, argumentó ser perseguido por el correísmo y, pese a haber anunciado como testigo al ex asambleísta prófugo Ronnie Aliaga, finalmente renunció a solicitar dicha comparecencia. Este 10 de diciembre se cumplió una nueva jornada dentro de la audiencia de juzgamiento en el caso Independencia Judicial, donde Wilman Terán, Maribel Barreno y 9 personas más son acusadas del delito de obstrucción a la justicia. El tribunal, conformado por los jueces Olavo Hernández, Hernán Barros y Fernando Cantos, reinstalaron la audiencia para conocer las pruebas de descargo por parte de los procesados. El primero fue el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. La Fiscalía lo acusa junto al ex vocal Maribel Barreno
de haber ejercido influencias para separar y finalmente destituir al entonces juez Walter Macías. Para ello, el Ministerio Público presentó 22 testimonios y 40 pruebas documentales. En su presentación, Terán señaló que para llegar a ser designado como titular de la Judicatura, recibió el apoyo de asambleístas del Partido Social Cristiano y de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dentro de la audiencia, Terán solicitó que el juez Cantos, quien es parte del tribunal, sea separado de este caso, al considerar que está contaminado por haber recibido testimonios anticipados en otro caso, en el que también Terán es procesado. Nos referimos al caso Pantalla. Sin embargo, su pedido de recusación fue negado. Pese a que en principio Terán había anunciado que convocaría como testigo al ex asambleísta prófugo de la justicia Ronnie Aliaga, finalmente renunció a este pedido. Mencionó también que al haber sido parte de los casos en los que estaban involucrados personas afines al correísmo, habría sufrido persecución por parte de esta organización política. La audiencia fue suspendida, pero continuará este 11 de diciembre a las 8:30, donde las defensas de los procesados continuarán presentando sus pruebas de descargo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Contarles que los ex trabajadores de la empresa Furicagua relataron el calvario que vivieron mientras elaboraban bajo condiciones precarias e insalubres. La empresa fue acusada, hay que acordarnos, de ocultar relaciones laborales mediante contratos de arrendamiento o de tierras y por ello deberá pagar una indemnización de más de 41 millones de dólares. Es algo que la verdad no se lo deseo a nadie, perder la niñez de esa manera, no, la verdad sí es algo duro. Estos son parte de los testimonios de ex trabajadores de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones del Ecuador, quienes han denunciado condiciones de esclavitud modernas, mientras trabajaban en los campos de abacá de la compañía. Esta empresa, dedicada al cultivo y procesamiento de esta fibra natural, utilizada en la fabricación de papel moneda y otros productos, ha sido señalada por mantener a sus empleados en condiciones deplorables de vida y trabajo. Según los testimonios recogidos, los trabajadores eran obligados a vivir en campamentos insalubres. Nunca tuve la oportunidad de recibir una ayuda de posparto, porque mi posparto yo lo pasaba trabajando. Yo daba luz el día lunes, el día domingo, el día sábado. Ya el día martes tenía que estar paradita nuevamente en la cocina para dar de comer a los trabajadores y seguir en la labor normal de mi trabajo. Una vez, lo cuento así rapidito, se cortó un amigo, estábamos trabajando, un aguacero, esa fue la rabia más que a mí me dio, verlo botar sangre como un animal, ¿sí? y nadie hacía nada. La Corte Constitucional del Ecuador declaró la semana pasada que la empresa mantuvo en condiciones de esclavitud a trabajadores y le dispuso el pago de $120,000 a cada víctima. En esta sentencia es histórica porque es la primera vez que en este país una alta corte declara que ha existido una práctica análoga a la esclavitud, que se denomina servidumbre de la gleba. Establece las compensaciones, pero a su vez también está dictando una prohibición de enajenar, una prohibición de que la compañía pueda vender las 2.300 hectáreas que es propietario en estas 3 provincias en donde ocurrieron los hechos, que son Los Ríos, Santo Domingo y Esmeraldas. Furukawa, además, deberá ofrecer disculpas públicas, al igual que el gobierno, cuyas instituciones, según el fallo, omitieron su deber institucional de adoptar medidas de prevención y protección, informó Miguel Ángel Bedoya. Gracias por su sintonía, amigos. Tenemos más noticias que contarles. Alrededor de 10 millones de papeletas son las que a la fecha ya ha impreso el Instituto Geográfico Militar para las elecciones del 2025. Esto mientras el Consejo Nacional Electoral confirmó que no solo existirán debates presidenciales. De a poco se incrementa el trabajo en el Instituto Geográfico Militar, donde alrededor de 300 personas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, personal civil, de planta y representantes del Consejo Nacional Electoral CNE se encargan de la impresión de papeletas y material electoral para las elecciones del 2025. Esto avanza de acuerdo a lo previsto.
binomio presidencial en un 3.41%, asambleístas nacionales 12.70%, parlamentarios andinos 40.69%, asambleístas provinciales 13.71% y asambleístas del exterior al 100%. En provincias como Galápagos, Orellana, Napo, Cañar, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Bolívar y Loja, se ha llegado al 100% la impresión de papeletas para asambleístas provinciales, así como también para las circunscripciones del exterior. Hasta el momento, el Instituto Geográfico Militar ha avanzado en un 18,34% en relación a la impresión de papeletas electorales, lo que significa más de 10 millones de papeletas. El IGM se adjudicó la impresión por una suma superior a 10 millones de dólares. El proceso de producción inició el 18 de noviembre y el proceso de entrega a la integradora se realizará a partir del 2 de enero, para lo cual se han realizado ya las coordinaciones para dar la seguridad a los diferentes convoyes que estarán saliendo del instituto. En esta visita técnica, Diana Tamaín, presidenta del máximo organismo electoral, confirmó que no solo habrán debates presidenciales. Vicepresidenciales, primera vuelta, Ciudad de Guayaquil, la fecha sería el 12 de enero. Segunda vuelta en la ciudad de Quito y la fecha sería 16 de marzo. Debate para asambleístas nacionales en Guayaquil, fecha propuesta el 25 de enero. Y finalmente, debates para parlamentarios andinos en Quito y la fecha tentativa por confirmar. Ratificándose que sí existirán votaciones en México y en Venezuela, está por concretarse, informó Héctor Romero. Y el gobierno nacional fortalece las labores de las Fuerzas Armadas en el Oro, con más uniformados y autos blindados. Durante su visita a esta provincia, el presidente de la República, Noboa, dialogó con jóvenes becarios, resaltando que durante su administración se han entregado más de 100.000 incentivos educativos a escala nacional. Un conversatorio con jóvenes mantuvo el primer mandatario Daniel Noboa en el Oro, donde resaltó que una de las formas de su gobierno para dar oportunidades de crecimiento profesional es otorgar los incentivos educativos. El futuro de este país está en la juventud. Hemos entregado 107.000 becas. Esos son 107.000 vidas que se han cambiado, muchas de ellas de mujeres, muchas de ellas madres solteras. Cerca del 75% de los beneficiarios de estas becas han sido mujeres. Se han otorgado 2.874 becas para estudios técnicos y tecnológicos en carreras que buscan reducir la brecha digital. Yo pude seguir estudiando, puedo seguirme preparando para ser un profesional y ejercer un cargo dentro de una autoridad portuaria o ofrecer mis servicios dentro de cualquier entidad del gobierno. En Machala, además, el jefe de Estado ejecutó acciones para proveer a las Fuerzas Armadas herramientas que sean utilizadas para el combate de los grupos de delincuencia organizada. Todo el país reconoce su trabajo y continuaremos fortaleciendo sus capacidades operativas y técnicas. Machala y toda la provincia del Oro no están solas. Desplegaremos todos los recursos de seguridad para desbaratar a las bandas terroristas. Al momento, la provincia del Oro cuenta con 2.406 efectivos y 50 vehículos blindados. Finalmente, Noboa presenció la entrega de $3.100.000 por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador a los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias del Oro, Loja, Azuay y Zamora Chinchipe. Informó Maite Morán. El Ministerio de Educación premió a los finalistas del programa de innovación educativa CREA. Entre las ideas más innovadoras estuvieron la invención de un jarabe natural, la producción de galletas de quinoa o incluso el desarrollo de un aplicativo que detecta el plagio. Fueron 22 delegaciones de colegios de varias ciudades del país las que llegaron a la capital para presentar sus proyectos innovadores. Impulsados desde la creatividad de los estudiantes, fueron desarrollados por más de un año en las aulas, reflejando el acercamiento que los jóvenes tienen con sus comunidades. El proyecto se lo trabaja durante todo el año lectivo. Nosotros le regalábamos a los docentes la cajita de cartón
Y dentro estaba, primero iniciamos con Laura el Guerrero. Entonces, en esas hojas en blanco, ellos nos entregaban al final lo que habían construido. Por ejemplo, los niños pequeños nos entregaron hartísimos dibujos. Como docentes somos las personas encargadas de impulsar cada una de las ideas que los chicos tengan. A veces ellos lo manifiestan como una idea loca dentro del aula de clases, pero depende de los docentes darles las herramientas necesarias para que esas pequeñas ideas se vuelvan grandes proyectos. El concurso de innovación educativa CREA viene desarrollándose desde el 2018 y reconoce el talento e ingenio de los jóvenes para plasmar lo aprendido en las aulas en un producto o proyecto beneficioso para la sociedad. Y de esa manera, desde el Ministerio de Educación, fomentamos su aprendizaje y justamente esta feria tan maravillosa, la Feria CREA, fomenta la innovación, fomenta los proyectos de STEM a través de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Para esta edición participaron 221 postulantes de varios colegios públicos, privados, fiscomisionales y municipales a escala nacional. Las autoridades destacaron que varios de los proyectos han ayudado a visibilizar las necesidades de sus sectores y lo importante de fomentar estos proyectos desde los niveles formativos. Porque los chicos lo que hacen es idear proyectos a base de problemas identificados en sus territorios, con toda la pertinencia y enfoque de derechos que en este momento nos exige el mundo contemporáneo. Gracias a los materiales que constan en nuestra institución y al área de ciencias fue que se formuló este medicamento como una simple idea al principio, pero después fue agradándose más y así se mezclaron las otras áreas técnicas y se pudo completar el proyecto. Los ganadores recibieron un tour a Galápagos auspiciado por una empresa privada para que vivan la experiencia de conocer el aeropuerto ecológico de las islas y las prácticas sostenibles que en el archipiélago se desarrollan desde los niveles secundarios, informó Mauricio Sánchez. Y cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. En su 78 aniversario, expertos coinciden en que Ecuador enfrenta grandes desafíos de esta materia. Por su parte, el Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos, cuyo objetivo es reducir las brechas existentes y promover el respeto y la garantía de estos derechos. Desde su declaración proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, los derechos humanos se han configurado como un hito histórico, ya que establece las libertades fundamentales que tenemos todos los seres humanos, basadas en los principios de igualdad, universalidad y no discriminación. Desde su registro oficial en 2008, la Constitución ecuatoriana garantiza la aplicación de los derechos humanos sin exclusión. El Estado tiene las obligaciones tanto de acción como de protección y de garantía de los derechos de los ciudadanos. En total son 10 los derechos humanos universales, entre los que destacan el derecho a la vida, la educación, la libertad y la igualdad. Tenemos nosotros que saber que cada ser humano tenemos la obligación y la responsabilidad de proteger esos derechos desde donde nos desenvolvamos, desde el rincón donde nos desenvolvamos. El reconocimiento al libre tránsito humano entre países también es un tema de consideración. La política migratoria en el Ecuador se ha ido construyendo en el momento de la contingencia. Se ha respondido con algunos tipos de visa, como la visa humanitaria, la VERU, se ha dado otros tipos de ingresos y facilidades para que ingresen los migrantes. El cuidado y protección de la fauna y flora, elementos que forman parte del medio ambiente, fueron de las más recientes consideraciones universales dentro de los derechos humanos. De manera inédita, el Ecuador ha reconocido a los ríos como sujetos de derecho. Por supuesto, el reconocimiento de los manglares como sujeto de derecho. Sin embargo, debemos crear conciencia en cada ser humano que estos animalitos también son seres vivos y que merecen nuestra protección. Desde el Ejecutivo se presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos, una política pública que busca garantizar un país más justo, equitativo e inclusivo. Pese a estos grandes esfuerzos estatales, poder apoyarlos desde la cotidianidad podría ser un gran aporte para un país más igualitario. Informó Ítalo Salazar. En otro tema, la declaración de bienes tributables y el dinero en efectivo para los viajeros quienes ingresen o salgan del país se puede realizar ahora también en línea. El SENAE habilitó la obtención de un código QR que puede ser presentado en los controles aduaneros del país.
Los pasajeros que ingresen o salgan del país de forma aérea ya pueden llenar el formulario de registro aduanero FRA completamente en línea. Esto es gracias a una actualización por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, que busca modernizar sus sistemas para luchar contra delitos como el lavado de activos o la evasión fiscal. Este formulario es un requisito obligatorio para aquellas personas que ingresen o salgan del país con dinero en efectivo igual o superior a $10.000 o que tengan en su poder bienes tributables. Para acceder al formulario en línea, usted deberá ingresar a la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Después debe dirigirse a la pestaña de Servicio Ciudadano y seleccionar la opción para viajeros, Formulario de Registro Aduanero. Dando clic en esta opción se nos despliega una nueva página, donde debemos crear una cuenta a través de nuestra identificación y una contraseña. Una vez logueados en la página debemos seleccionar el tipo de formulario, de ingreso o salida del país, y llenarlo con nuestros datos personales y la declaración de bienes o dinero en efectivo según corresponda. Esto nos permitirá tener acceso a un código QR que se deberá presentar en los controles aduaneros del país. Para que este procedimiento sea efectivo, es importante mencionar que debe llenar el formulario 3 días antes de su viaje. La otra opción para declarar bienes o dinero en efectivo es llenar el FRA de forma manual, como se ha venido haciendo hasta ahora cuando solicite el formulario en los servicios migratorios del país. Sin embargo, de acuerdo al SENAE, el formulario en línea será obligatorio desde el 29 de julio del 2025 y desde esa fecha solo se podrá realizar esta declaración de forma digital y ya no física. Informó Edwin Benalcázar. En el segundo debate del Consejo Metropolitano se aprobó el presupuesto general del municipio para el año 2025 con una reducción significativa en comparación con el año 2024. Sin embargo, desde el Cabildo aseguran que esta reducción no representa una afectación a la inversión social ni a las obras que se ejecutan en la ciudad. $1.002 millones será el presupuesto del municipio de Quito para el año 2025, que se aprobó en segundo debate del Consejo Metropolitano con 12 votos a favor y 9 abstenciones. Es una herramienta de política pública importante. ¿Por qué? Porque protege la vida de los quiteños y quiteñas. ¿En qué? Aumentando los servicios sociales, incrementando su valor en 1.3 millones en el sector social. Cuando hablo de sector social, estoy hablando de inclusión social y su brazo ejecutor, que es el patronato. De ese total, el 55% se destinará para gastos de inversión y el 39% en gastos corrientes. Hacer un llamado a los gerentes, secretarios y administraciones, poder establecer una lógica de que cada uno de los funcionarios municipales tengan funciones claramente establecidas con el objeto de que se vea materializado en bienes, obras y servicios de calidad para los que vivimos en Quito. Lo que llama la atención de los ediles es que los gastos de inversión, es decir, para obras, representa una reducción de alrededor de $6 millones a diferencia del año 2024. Es decir, lo que estamos haciendo es engrosando posiblemente al personal del municipio y las unidades ejecutoras solamente van a tener para gastos de inversión. Y al aumentar el gasto corriente, que son básicamente sueldos y salarios, significa que vamos en detrimento de la inversión, que son obras y servicios para Quito. De las observaciones enviadas en el primer debate, se logró rescatar $4.1 millones para el sector social, que incluye educación, cultura y salud. Tienen que brindar un tema de justamente fortalecer el proceso educativo de menores y obviamente de infancia y de educandos. El tema de salud es importante por cuanto se constituye en una lógica de salud preventiva permanente. Pero que también es importante y se ha continuado y se ha discutido ampliamente. Después de tener una de las tasas de desempleo más bajas, que llegan al 9.4%, de tener una desaceleración económica, es poder motivar la producción y el empleo en Quito. Por eso el 15% de incremento a este sector económico y productivo. Sin embargo, para Grace Rivera, secretaria general de Planificación, esta reducción no representa una afectación a la inversión social ni a las obras que se ejecutan en la ciudad. Nosotros estamos destinando para obra, no espacios presupuestarios que solo sirven para amortizar anticipo, que son los 72 millones.
informó Ailis Morán. En otro tema, 2 generadores de energía eléctrica con capacidad de 600 kilovatios para bombear el agua hacia los barrios altos de Quito fueron instalados en la capital. Desde el municipio capitalino informaron que en los próximos días se espera la llegada de 2 generadores adicionales de 300 kilovatios. Con el objetivo de restablecer la normalidad del abastecimiento del servicio de agua potable para los barrios de las zonas altas de Quito, la EMAPS informó que ya se instalaron 2 de los nuevos generadores de energía que reforzarán las estaciones de bombeo en los sectores de la Roldós y Colinas del Norte en la ciudad. En días pasados, el alcalde capitalino anunció que se realizará una inversión de $2.2 millones para la adquisición de generadores y así evitar que se suspenda o paralice el abastecimiento de líquido vital en la urbe. Las autoridades indicaron que los 2 primeros generadores tendrán una capacidad de 600 kilovatios y que en los próximos días se espera la llegada de otros 2 generadores más con capacidad de 300 kilovatios. Además, se prevé que para el primer trimestre del 2025 arribe a la capital un segundo grupo, los mismos que cubrirán las 62 estaciones existentes en el distrito metropolitano de Quito. La empresa de agua potable recordó a los usuarios que luego de los cortes de energía, el regreso del servicio de agua puede demorar entre 6 a 120 horas, debido a que el tiempo de llenado de las líneas y tanques de distribución no son de inmediato, por lo que se realizó un llamado a la ciudadanía para mantener el consumo responsable del líquido vital. Informó Mauricio Sánchez. Es tiempo de contarle que el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo contribuye en el tratamiento de enfermedades ginecológicas de lo que va del año, pues han atendido a 951 pacientes, ellos diagnosticados con diferentes tipos de cáncer en todas sus especialidades. Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se encuentra constantemente actualizando los conocimientos a su personal, buscando fortalecer la detección temprana de enfermedades ginecológicas, con el fin de evitar futuros diagnósticos de algún tipo de cáncer. La actualización de los equipos en donde podemos darle mayor utilidad y mejor uso para el tratamiento de nuestras pacientes, como son la histeroscopía, la colposcopía y ahora, como ya todos sabemos, acá en el hospital estamos utilizando la robótica. Se ven muchas patologías como miomas, como cáncer, como tumores de ovario, que han aumentado muchísimo en frecuencia. Noralma es una de las beneficiarias de las intervenciones de alta complejidad que realizan diariamente en el hospital. Con la cirugía realizada en sus 4 etapas, ella ha recuperado al 100% su vitalidad. El Señor también lo ha dado esta oportunidad para que yo vuelva a ser la mujer de antes, dinámica, alegre. En este año, como hospital de tercer nivel, han atendido a 951 pacientes, diagnosticados con diferentes tipos de cáncer en todas las especialidades. Entre estos, los tumores en cuello uterino, que presentan la mayor incidencia con un total de 270 casos. Le siguen los tumores en mama con 257 casos, los de útero con 210 y en ovarios con 139 casos. La parte ginecológica es importantísima por el tratamiento de las enfermedades que producen o que podrían producir cáncer, como el virus del papiloma humano, como el cáncer de ovario, como el cáncer de cervix. Y es muy importante el tratamiento de estas pacientes y sobre todo actualizarnos en el conocimiento y en el uso de nuevas técnicas de tratamiento hacia nuestras pacientes. Informó Amy Moreno. Gracias amigos por su sintonía, tenemos más noticias que contarles. Como lo anunciamos, un ladrón ingresó al departamento de una pareja en la ciudadela Kennedy Norte en Guayaquil. Él robó algunos artículos mientras los vecinos dormían. Ellos señalan que pese a la instalación de cámaras y rejas, los delitos se siguen registrando en esa zona residencial. Durante 20 minutos, este delincuente recorrió el departamento en el que descansaban Luis y su esposa. Quedó captado en videos mientras se acomodaba la capucha en la oficina de él y se llevaba algunos equipos. También estuvo en la sala y en la cocina de la pareja que presume que no escuchó nada por el ruido de un ventilador. Yo estuve alrededor de unos 20 minutos dentro de la vivienda, tiempo para revisar todos. Se llevó varias cosas. Celulares, cosas del trabajo, laptops, también se llevó nuestros documentos, míos y de mi esposa.
la billetera con toda la documentación. Entonces, el ladrón escaló a las 3 de la mañana por la reja que instaló el vecindario años atrás e ingresó por esta ventana que da a la oficina del afectado. estaba haciendo unos trabajos ahí y necesitaba que el olor a pintura salga, entonces dejé abierta la ventana y fue un error garrafal, entonces que finalmente provocó en que esa persona vea esa vulnerabilidad en la casa y pueda entrarse. El sujeto, que llevaba 2 mochilas, al escapar habría recorrido toda la calle Unión y Progreso, en la Ciudadela Kennedy Norte. Incluso escaló varias paredes y trató de forzar otras ventanas y puertas, pero no consiguió entrar. En este barrio hay más de 20 cámaras instaladas, equipos que han logrado grabar en alta definición el rostro de los ladrones. A pesar de exponerlos en redes sociales, los robos no han parado, pues hay un parque que cuenta con un ingreso peatonal que está abierto durante las 24 horas. Pero aquí ya han robado muchas veces. Han robado en los departamentos, han robado aquí con pistola, han disparado, arranchado. ¿Qué más les puedo decir? Han robado mucho. Pese a las cámaras y los cercos. Ay. Pese a las cámaras. Pese a cámaras, cercos, sí. Ese parque es una desgracia. Informó Carolina Pimentel. Contarles ahora que un habitante de la zona noroccidental de la provincia del Carchi falleció atrapado en una bocamina de la comunidad del Pablo, mientras se extraía mineral aurífero. La estructura colapsó, dejando a los mineros dentro de la mina. 3 personas pudieron ser rescatados con vida. Una nueva tragedia inunda la tranquilidad del noroccidente de la provincia del Carchi. La actividad de minería ilegal cada vez se intensifica en la zona. La comunidad del Pablo, ubicada a 5 kilómetros de la población de El Chical, fue testigo como una bocamina se vino abajo por la estructura débil, dejando atrapados a 4 mineros oriundos del sitio. 3 pudieron ser rescatados a tiempo, mientras que Juan Guis no resistió y murió en el sitio. Lamentamos el fallecimiento de una persona oriunda del sector de Maldonado, de nombre Juan Elías Huiz Cantincus, de 41 años de edad, el cual lastimosamente quedó en el interior de una bocamina y lastimosamente se lo encontró ya sin signos vitales. Que debido a la falta de un manejo técnico de estas bocaminas se produzcan este tipo de decesos, de fallecimientos, de pérdidas. Lamentar la pérdida de un padre de familia. Lamentamos mucho de que esta persona no haya podido ser rescatada. La intervención del personal militar ha sido continua en estos lugares que son de difícil acceso y en donde se desarrollan estas actividades. En lo que va del año, 2 personas han perdido la vida en estos sitios debido a que la extracción de los minerales se los hace de manera artesanal, sin medir las consecuencias que esto acarrea. Nuevamente nosotros acudimos a la ciudadanía, a la sensibilidad de la ciudadanía, que este tipo de actividades, mientras no sea realmente seguro trabajar en este tipo de situaciones, tenemos entendido que todas estas bocaminas no tienen ningún permiso ambiental, es una minería ilegal. Lamentamos mucho porque al ser una actividad que se encuentra al margen de la ley, nosotros tenemos la obligación de continuar controlando y hacer respetar la ley. Para las autoridades locales, esta ejecución delictiva no es nueva. La preocupación del reclutamiento de los habitantes de la zona a trabajar en esta actividad es de preocupación, sumado a los impactos ambientales que está generando en la zona. A nivel nacional y a nivel internacional, la minería no es algo que trae consecuencias generalmente positivas, sino siempre van enfocados al tema social, al tema ambiental. No solo perjudica el modus vivendi de la comunidad en el tema social y ambiental, sino también a nivel general. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Una menor de edad está desaparecida. La última vez que se supo de su paradero fue en la ciudadela Marta de Roldós, ubicada al norte de Guayaquil. Su madre está desesperada. La madrugada del pasado 5 de diciembre, Marieta Quimís salió del domicilio de su abuela, situado en la ciudadela Marta de Roldós, al norte de Guayaquil, y desde entonces sus familiares no han podido comunicarse con ella. Se la llevaron a la 1 de la mañana, con engaños, que ella la llamaron por teléfono y le dijeron que si ella no se va, no iba a pasar algo a nosotros. Su madre sospecha que se encuentra con un hombre que la pretendía. Ella se escribió con un señor mayor en el Facebook, que es mucho mayor que mi hija, que siempre la chantajeaba. Él, antes de irse, antes
de que así me dijo que se la iba a llevar a mi hija, con eso me dijo a mí. Si usted la ha visto, por favor comuníquese al 1-800-delito, es decir, al 33-54-56. Sus seres queridos anhelan que regrese a casa. Si la ven, por favor, me la pueden rescatar. Yo soy la mamá. Informó Maite Morán. Un laboratorio de droga fue hallado durante un operativo en la ciudadela El Recreo, allá en el cantón Durán. En los allanamientos, 2 personas fueron detenidas con 5 armas de fuego. Veamos. Este martes, la Policía Nacional del Distrito Durán ejecutó un operativo en la ciudadela El Recreo, en donde se allanaron alrededor de 10 viviendas, logrando encontrar en una de ellas un laboratorio de drogas que utilizaban para el expendio de estupefacientes en el sector. En un sector, las ollas donde cocinan las sustancias estupefacientes para generar dosis, la mezcla que hacen con el bicarbonato de sodio, los elixir que también les ponen en estas microdosis. Posterior a esto, el sistema de embalaje, que pudieron ver cómo van con las grameras, poniendo gramo para realizar el microtráfico. En la vivienda que servía como laboratorio de drogas, también hallaron 4 armas de fuego, logrando detener a una persona. En otra casa fue aprehendido un ciudadano con un arma en su poder. Y en otro de los hogares allanados se encontraron $10,000 sin justificar. Un fusil, 3 armas de última generación, inclusive modificadas para que puedan ser disparadas de forma automática en ráfaga. Con esta intervención se le dio un duro golpe a las bandas criminales en su sistema económico. Cada kilo de droga más o menos genera $60,000 en producción. Entonces estamos hablando de casi más de $100,000 que se encontraba aquí en sustancias. Los miembros del orden seguirán con estos operativos para desarticular a los grupos de delincuencia organizada que tienen sumidos en el temor a los habitantes del cantón ferroviario. Informó Daniel Lalama.